y estamos todos entre sorprendidos y atemorizados con esta proliferación de extorsionadores, que no solo se dirigen a grandes empresarios, no, a pequeños empresarios más bien, inclusive a transportistas, a gente que tiene un taxi, un vehículo, un mototaxi. Esto que era una pandemia en Trujillo ya llegó a Lima, se han dinamitado o hecho explotar algún artefacto explosivo en 2 locales comerciales. Un restaurante que ahora dice que no se trata de una extorsión, que no fue un artefacto explosivo, que es una bombarda que cayó de casualidad. Después si dices eso, ¿quién va a ir a comer ahí? ¿No? Se cae un instalazo en la cabeza porque no pagaron cupo, ¿no? Pero es precisamente el caso de ese restaurante el que generó la solidaridad de Gastón Acurio y este llamado a una especie de cruzada cívica de la que todos deberíamos ser parte para no ceder ante el chantaje, no ceder ante el miedo. Esta mañana el jefe de la DIVINCRI, la Dirección de Secuestros de la Policía Criminal, recomendó denunciar todos los casos de extorsión. Yo fui escéptico respecto a los efectos de la denuncia y él me contestó que la denuncia había que hacerla para poder tener un registro y para poder realizar algunas acciones. Le puse el ejemplo del empresario trujillano que denunció la extorsión y las amenazas durante semanas y eso no evitó que lo mataran de 7 balazos. En todo caso, la policía está reaccionando, pero ¿qué más se puede hacer? A ver, cuando se trabajó el proyecto de ley de seguridad ciudadana y el de crimen organizado, el análisis de proyección era ese. Claro, la ciudadanía está preocupada por el día a día. Me robaron la cartera, me robaron el celular. Pero lo grave, lo mortal, es permitir que el crimen organizado crezca como ha crecido. Esto es México, estos temas de narcotráfico detrás. Aquí las armas que el narcotráfico financia y que finalmente terminan ingresando en forma de crimen organizado duplican, triplican la calidad y cantidad de lo que nosotros somos capaces de tener como gobierno. Necesitamos generar una cultura de la denuncia, pero la cultura de la denuncia tiene que venir con una cultura de la reacción inmediata. Si tú denuncias y la respuesta que tienes es silencio o es abandono, te sobreexpones frente al delincuente. Entonces, lo que hay que tener es la certeza de que la policía esté en capacidad de reaccionar frente a una denuncia, darte la protección que necesitas, por lo menos hasta que se obtenga la información necesaria para llegar al tema y decirle a ese señor que es un sinvergüenza, a ese delincuente, oye, hoy hay una legislación que te va a meter a la cárcel 30 años, ¿eh? Y no vas a tener ninguna posibilidad de redención de pena, de 2x1, de 4x8, nada. Te vas a quedar ahí los 30 años, porque lo que no podemos permitir es que este crimen organizado que utiliza jóvenes desadaptados, lo que termine haciendo es generando zozobra en un país que necesita seguridad a gritos. Si hay una prioridad en los funcionarios en general, en los alcaldes, en el presidente de la República, es que le devolvamos al país seguridad. Y el crimen organizado, que no se veía, hoy día se ve con claridad en Lima, mira, en menos de 4 meses. O sea, la proyección era 2 años, según lo que nosotros trabajábamos por el Observatorio del Crimen, que fue lo que nos permitió hacer las normas. Pero si nosotros nos convertimos en México o nos convertimos en un país en el cual usar un arma más o menos es como caminar con un DNI de puro que necesitas la seguridad, esto no tiene... Deja de ser una percepción, espero, para los que tienen que tomar las decisiones. Resolvamos el problema ahora. Pero el problema creo que lo has tocado con bastante claridad, Marisol. La ciudadanía va a la comisaría cuando necesita la denuncia para el seguro o cuando no le queda otra. Porque normalmente ir a la comisaría a denunciar te pone en mayor riesgo que haberte quedado callado, porque a veces les van con el soplo al delincuente, que entonces te extorsiona el doble, ¿no es cierto? O te lleva con el delincuente y te sientan como la chica que llevaron del Metropolitano y le sacaban los datos al lado del que la había agredido, o llaman efectivamente a los medios de comunicación sin tu consentimiento a contarles cuál es tu problema. Claro, lo venden, ¿no? Digamos, llaman por dar información, ¿no? Sí, no, además no te llaman a ti, ¿eh? O sea, descubren información sobre tu caso, pero llaman a los medios de comunicación y te rifan, exactamente. Sí, claro. Entonces uno se siente vulnerado en su intimidad, en su vida privada, y se siente además expuesto porque están traficando con tu información, supongo yo que a mejor postor. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que una vez más el Estado de alguna manera va
retrocediendo, ¿no es cierto? Y dejando paso a una especie de, pongámoslo así, ¿no? O sea, la delincuencia empieza con los asaltos, ¿no es cierto? El arranchamiento de la cartera, luego viene el que te pone la pistola, ahora ya ha escalado a la extorsión. Pero por el otro lado tenemos que, como el Estado no brinda ninguna seguridad, tenemos el caso de las rondas, ¿no? Entonces tú ves que a una señora la queman o la golpean o la matan por hechicera y entonces, entonces tú ves cómo de alguna manera todo lo que tiene que ver con la seguridad se ha privatizado. O sea, se ha privatizado el crimen que te ofrece seguridad porque estos extorsionadores te lo ofrecen a cambio de darte protección. Como la policía no puede hacer nada, ellos te van a dar protección a ti. Y por otro lado, tienes otro sector de la población que también se organiza privadamente para castigar a los supuestos delincuentes y olvídate, pues supuesto puede ser cualquiera. Entonces, y la pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado es el gran árbitro, ¿no es cierto? Y además el que detenta el poder de la fuerza. Es el único que monopoliza la fuerza. ¿No? Cuando ya deja de monopolizar eso, ya no hay manera de... Pero además el mecanismo no funciona cuando diciéndole a la población acude a la policía, acude a la policía. La gente, si sintiera que eso sirve, iría corriendo. Nadie es tonto, nadie está con ganas de exponer ni pagar cupos ni pagar chantajes. Pero la policía tiene que ganarse tiene que ganarse el hecho de que la gente le tenga confianza y acudan a ellos, ¿no? O estarán encantados en que la gente no vaya, no sé, porque tienen menos chamba, de repente. Es bastante más grave. Mira, Ricardo Ocho nos ha dicho ahora algo en el que yo te pido que nos detengamos, ¿no? O sea, la venganza privada revela un Estado fallido. O sea, si la venganza privada, que ya tiene historia, digamos, en las zonas más pobres de Lima, ya no te habla del resto del país, ya te está hablando de Lima, que se supone que tiene más policías, más logística. Vamos a hablar de todo el país que tiene realidades distintas, pero Lima, San Juan de Miraflores, Los Ángeles A, Los Ángeles B, no hay forma que llegue un policía. Claro. No llega un policía. A las 7 de la noche las señoras se meten a su casa por las pandillas. No se han atacado las causas, que hay que atacarlas, porque hay que solucionar ahora y atacar las causas para evitar que esto se repite y vayan creyendo. Pero a ver, Marisol, cuando sacan el porcentaje de policía por habitante en el Perú... Es para llorar. No, pero no es más bajo que en otras regiones donde sí hay policías en la calle. Acá donde están todos metidos están cuidando en los PMS, pues. Ah, sí, claro. O el banco. O sea, a ver, vamos por están cuidando los 24 PMS. por 24. parados afuera del banco. Por supuesto. Entonces, acá se anuncian reformas. Yo creo que les gusta reforma, gran transformación. Todo suena a supercambio. Pero no hay conceptos detrás de las 4 babosadas que se publican con el nombre de decreto supremo o con el nombre de ley. No hay un concepto detrás. Si tú no tienes un concepto de seguridad y ese concepto después, por supuesto, trae leyes y se aplica, lo que tienes es, ya, compro armas, ya, compro carros, ya. Pero un momentito, ¿cómo vas a atacarlo? ¿Cómo vas a atacar las causas? Voy a atacarlas de esta forma, a 10 años, a 5 años, voy a darles deportes, estudios, espacios libres, no sé qué, ya. ¿Cómo vas a atacar el tema de los jóvenes? Voy a resocializarlos de esta manera, mientras tanto los voy a tener un tiempo más, porque claro, no los puedo soltar, pero tampoco eso no es la solución. La salida fácil es barrer la basura bajo la alfombra. Entonces, meto a todo el mundo en la cárcel, la dejo 50 años, y a los chicos los dejo hasta los 30 o hasta los 40. Un momentito. ¿Qué somos capaces de hacer como Estado en el largo plazo? Y además reconocer que hoy día el Estado no tiene sentido. Los Estados no nacen para los derechos laborales ni para los derechos a la cultura. Para la seguridad. Para la seguridad. Si no puede dar eso, no es un Estado que ya no... Acá le vamos a decir a la prima de la señora Nadine Heredia que yo no pago un impuesto más, pues, ¿no? Pero es que, Pati, para eso es el excedente de la recaudación tributaria en 1919, es lo que permite que en Alemania y en México comiencen a surgir los derechos sociales. La primera función de un Estado, la primera es la seguridad. Si no sirve para eso, ¿por qué renuncio a mi libertad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te permite generar un Estado? Que la suma del poder es la suma de nuestras libertades. Antes el cuento era, no tenemos plata, ahora tenemos plata. No saben qué hacer una plata. No saben. Hay un montón de ladrones y los que no son ladrones... Y lo elemental, porque sí lo saben. Decir no saben es muy fácil. Poner un bloqueador de celulares, porque estos extorsionadores están organizados desde la cárcel. Pero a ese gobierno le encanta el discurso. O sea, el cuartel general del crimen es la cárcel. La cárcel. Y entonces, a partir de ahí... Pero además, es una concepción bien... ¿cómo te voy a explicar?
es como que todo se hubiera privatizado, pero de mal. A la mala, claro. ¿Por qué? Porque, o sea, te hablo digamos, de la justicia de estos extorsionadores, entre comillas, que te ofrecen protección, de las rondas que comienzan a suplir a la policía y a la justicia. Y la policía, ¿no es cierto? La policía, los que tienen uniforme, también se han privatizado, porque al final han terminado de guachimanes de los bancos, de las instituciones o lo que sea, en sus tiempos libres. Entonces, es nefasto. O sea, yo estoy a favor obviamente del mercado, de la entidad privada, pero no puedes privatizar lo elemental del Estado, porque entonces ya no tiene sentido el Estado. Entonces nos vamos a esta película de los 80, que era Robocop, donde la ciudad estaba administrada por una empresa privada, ¿no? Y la policía pertenecía a la empresa privada. ¿No es cierto? Así. Entonces, no puede ser. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad ahí. Hay tantos policías, entre comillas, hay tantos guardianes privados como públicos en este momento en el Perú. Pero sin conexión. Sin O sea, condición, a ver, ¿cuántas sin preparación, personas sin conexión entre- hay cuidando las calles como seguridad, vigilante o el nombre que tú quieras darle? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos de dónde vienen? No, yo Contratas creo- al primo o al hermano del sobrino y no sabes dónde estuvo. Y yo Ahora, creo que, por ejemplo, la persona que está en mi cuadra, una persona muy amable, con el que converso y todo, yo estoy segura que ante un ataque No de podría una hacer banda nada. no va a poder hacer nada. Es casi una sensación de seguridad la que te da pensar que hay una persona, Está- ¿no? Rondando. pero se le podría capacitar, podría por lo menos supuesto. pasar información, podrías tenerlo Con- conectado tener- con un WhatsApp exacto. para que te diga una camioneta rara, venga Serenajo. Pero yo quiero robarles 2 segundos. Yo trabajo mucho en Lurigancho y en Santa Mónica. Y así como no todos son lo mismo en todas partes, en Lurigancho hay hoy, trabajando en procesos de resocialización, muchísima gente. Yo les pido, se los pido de verdad con humildad, por ustedes y por la fe que la sociedad tiene que volver a tenerlos, denuncien. En la cárcel se sabe quién es quién. El hacinamiento, a quien le conviene en realidad, no es a los presos buenos. ¿Ah? Que hay gente que se ha resocializado. Sí, claro es que a los no. sinvergüenzas. Como hay tan pocos policías por delincuente, lo que pasa en las cárceles es que los que se están resocializando están ahí pues trabajando y los otros sinvergüenzas están haciendo todas sus mafias al costado. Entonces necesitamos que también dentro de la cárcel haya purga. O sea, necesitamos que la sociedad se organice, Guida. Si no somos capaces de ayudarnos, los que creemos que el país tiene un futuro y un destino en la medida en que seamos capaces de trabajar por él, vamos a dejarle esto a un montón de sinvergüenzas, que lo que Tenemos- quieren es empujarnos. Tenemos que hacer una pausa y acabar con este tema que a mí me parece crucial. Una pregunta brevísima, sin embargo, para ambos. ¿Podríamos privatizar las cárceles? ¿Podríamos organizar las cárceles de una manera en que, administradas por una empresa privada a un costo X para el Estado, las cosas se manejen mejor? ¿Te parece? Yo creo que es absolutamente necesario corregir el sistema penitenciario. O sea, el sistema, la política penitenciaria hay que corregirla. Yo creo que ahí hay un tema de criminalidad que está mal enfrentada. Se podría ir en todo caso a un sistema mixto, algunas cárceles claro. privadas. Las cárceles pueden ser de alguna manera concesionadas o privatizadas. Lo que no se puede privatizar es la La seguridad. No, seguridad. claro. Porque entonces Exactamente. o tenemos delincuentes o vamos a tener a los Pinkerton del siglo XIX en Estados Unidos, donde cada magnate contrataba a un ejército particular y entonces ya es la feudalización total. Claramente. López Meneses, pues. Claro, López Meneses. ahí eso no puede ser, o sea, eso tiene que cortarse ahora.